filosofía medieval. Hay varias cosas que tengo para comentar. Vamos a ver. Está la patrística. A ver. Nuestro último tema que vimos fue, vamos, recuerda, antes del feedback, obviamente, estoy hablando de tema. El último tema que revisamos, yo recuerdo que fue la última etapa de la filosofía griega. ¿Cuál era esa última etapa? Muy bien, el helenístico romano, ¿no? El periodo helenístico romano. Justamente ese nombre que tiene, periodo helenístico romano, es porque es un intermedio, ¿no? Entre el helenístico, o sea, entre la era griega, helenística, y los romanos, ¿no? Sí, como que se ve medio muy iluminado. Pero bueno. No, peor se ve así, creo. Me veo como si estuviera en el cielo. Es que es por la clase de hoy, como vamos a hablar de filosofía medieval. Sí, va acorde al tema de iluminación. Ya está bien. Es así como un espectro. Bueno, a ver, chicos, ya. Sigamos, ¿no? No, problema, ¿no? Sí, las letras sí se ven bien, eso es lo importante. Yo estoy radiante el día de hoy. Bueno, entonces, chicos, yo te mencionaba, eh, el periodo helenístico romano justamente es un periodo que inicia, más o menos yo te mencionaba, con las invasiones de Alejandro Magno, o sea, con el Imperio Macedónico, ¿no? Y que termina con el Imperio Romano, justamente, ¿no? El último que vimos la semana pasada, o la antepasada, ¿no? ¿Quién era? A ver, el último movimiento era el movimiento del ¿te acuerdas? Los neoplatónicos, ¿no? Y ahí, ¿cuál representante teníamos? ¿Quién era el representante del neoplatonismo? Plotino, ¿no? Muy bien, ahí está Plotino. Plotino, chicos, es un filósofo del siglo III después de Cristo. El Imperio Romano se divide en el siglo IV, ¿no? Más o menos para que te des una idea. O sea, Plotino es un filósofo que vivía en África, ¿no? En el norte de África, pero cuando esa zona pues pertenecía al Imperio Romano, o sea, era parte del Imperio Romano. Entonces, Plotino vive en un Imperio Romano en decadencia, ¿no? Decadencia porque sí está pronto a su caída, pues a su división. Entonces, que cuando se divide, ahí nomás unos 40 años después ya va a caer Roma de Occidente, ¿no? Justamente con el fin del Imperio Carolingio, ¿no? Entonces ya Plotino vive en una Roma decadente, ¿no? Y ya vemos justamente la filosofía de Plotino. Yo te decía, ¿no? O sea, imagínate el contexto que vive Plotino. Plotino vive más o menos en una sociedad parecido a lo que muchas veces hemos escuchado como Sodoma y Gomorra, o sea, una sociedad pervertida, donde todos hacían cochinadas, ¿no? Incluso te puse ejemplos, ¿no? Imagínate, pues, vivir rodeado de un piraña por acá, ¿no? Narcotraficantes, prostíbulos, bares de mala muerte, ya más o menos así vivía Plotino, ¿no? Entonces, por eso se refugiaba en su filosofía. Obviamente, en una sociedad así, la felicidad no está afuera, pues ¿cómo voy a salgo afuera y no encuentro felicidad, encuentro caos? Entonces, por eso que la filosofía de Plotino es bastante espiritualista. La filosofía no está en el mundo físico, en el mundo de allá afuera, sino está dentro de mí. Está en el alma, en esa experiencia mística, en ese encuentro con Dios. Entonces, justamente esa filosofía de Plotino y de otros filósofos como los estoicos, ¿no? Van a nutrir el pensamiento cristiano. O sea, el cristianismo nace de las raíces del pensamiento griego, ¿no? O sea, no están disociados la filosofía medieval con la filosofía griega que acabamos de revisar, ¿no? En todas estas semanas. Están realmente muy enlazados. Entonces, vamos a ver acá, ¿no? Mira, te voy a poner una pequeña línea del tiempo para que lo entendamos mejor, ¿ya? Vamos a poner acá una pequeña línea del tiempo. ¿Ah? A ver, yo te decía, ¿no? A ver, el periodo, voy a poner con letritas nomás, periodo cosmológico, donde están pues Tales de Mileto, Pitágoras, todos ellos, ¿no? Hasta Anaxágoras, Demócrito, ¿no? Ellos pertenecieron más o menos al siglo VII,
siglo 7, del siglo 7 al siglo 5, pero antes de nuestra era, o lo que tú le llamas antes de Cristo. Vamos a poner antes de Cristo para simplificar la cuestión, hacerlo más simple. Antes de Cristo. Después, justamente, el auge de Grecia, que fue en el periodo antropológico con Sócrates, ese auge de Grecia se da en el siglo 5. Acá tenemos el siglo 5, ¿no? Antes de Cristo, obviamente, y acá aparece el periodo antropológico, ¿no? El de Sócrates. Luego, el periodo ontológico, ¿no? El periodo ontológico de Platón, Aristóteles, ¿no? Se da en el siglo 4, ¿no? En el siglo 4, ¿no? Antes de Cristo. Profesora, ¿por qué está retrocediendo? Porque sabes que cuando son antes de Cristo va retrocediendo, pues. O sea, avanzar es hacer los números más pequeños hasta llegar al 1, pues. Bueno, acá entonces tenemos el periodo ontológico, ¿no? Y el periodo helenístico romano, que es el que más nos interesa hablar el día de hoy, periodo helenístico romano, va desde el siglo 3 antes de Cristo hasta el siglo 3 después de Cristo. O sea, es bastante largo, si te das cuenta. De todos es el más largo, ¿no? Entonces va del siglo 3 antes de Cristo hasta el siglo 3 después de Cristo, ¿no? Y acá justamente encontrábamos un personaje como Plotino, ¿no? Acá en el siglo 3 está Plotino con su neoplatonismo. Plotino. Ahora, por acá, justo al inicio, en el siglo 3 antes de Cristo, empieza algo importante, ¿no? Las llamadas invasiones macedónicas, el imperio macedónico. Entonces, en el siglo 3 se dan, vamos a poner las invasiones alejandrinas. Tú sabes que Alejandro Magno es un emperador. Como emperador, pues quiere hacer un imperio, quiere hacer algo grande, quiere expandirse, ¿no? Como quiere expandirse, entonces va a llevar, ¿no? Va a empezar a invadir, eso, pues sus invasiones, va a empezar a invadir militarmente hablando a Oriente, porque tú sabes que los griegos se ubicaban pues en Europa Occidental, ¿no? Donde está Italia actualmente, ¿no? Donde está Grecia también actualmente, ¿no? Entonces, era el territorio de los griegos, todas las islas alrededor, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Alejandro Magno es ir hasta Oriente. Y en Oriente había un pueblo muy característico que los conocemos porque están en la Biblia. ¿Quién es el pueblo de donde nace el cristianismo? Que en un inicio eran judíos y que sale en tu película o novela de Moisés. Muy bien, los hebreos. ¿Tú has visto eso, sí o no? Claro. Entonces, el pueblo hebreo, hasta allá llega Alejandro Magno con sus invasiones. Pero cuando Alejandro Magno invade Oriente, no solamente pues invade militarmente, lleva consigo toda la filosofía que se había generado en estos periodos anteriores. Lleva principalmente la filosofía de Platón, de Aristóteles, ¿no? Acá justamente encontramos, a ver, acá está Platón, Aristóteles, ¿no? Acá está Platón, para que nos ubiquemos, pues Aristóteles, ahí está, ¿no? Acá en el antropológico encontrábamos a Sócrates, ¿no? Sócrates, ahí están ellos, ¿no? Entonces, lleva toda esa filosofía que nosotros hemos estudiado, lo lleva hasta Oriente, ¿no? Y claro, después ya justamente se va a vivir el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano como imperio es más o menos desde el siglo I hasta el siglo III, ¿no? El Imperio Romano, o sea, solo como imperio. Entonces, chicos, por acá, obviamente ya pues el Imperio Romano, como abarca todo, el Imperio Romano es mucho más grande que el Imperio Macedónico, abarca Occidente y Oriente, obviamente también a Oriente va a llegar la filosofía de los otros, ¿no? De los que son después de Alejandro Magno. Claro, ¿quién lleva la filosofía de los helenísticos romanos a Oriente? Ya no las invasiones alejandrinas, sino las invasiones de los romanos. Pues los romanos al expandirse hasta Oriente llevan también la filosofía de Plotino y de los demás, ¿no? De los estoicos, ¿no? De Epicuro también, de Diógenes, claro, ¿te acuerdas de ellos?
Entonces, ¿por qué es importante lo que se llama la helenización de Oriente? Acá se va a dar esto, ¿no? Vamos a hacer una línea al paralelo, ¿no? Al paralelo voy a poner otra línea, o sea, acá abajo. Acá abajito vamos a poner otra línea. Mientras, esta era la historia de Oriente, o sea, mientras en Oriente, en Grecia, perdón, en Occidente, en Grecia, se desarrolló el periodo cosmológico, el antropológico, el ontológico y el helenístico romano. ¿Cómo era la historia de los hebreos? Bueno, los hebreos durante todo este tiempo vivieron en esclavitud. Hubo un tiempo en el cual los hebreos, ay, ya no seas picón. Hubo un tiempo en el cual, de chitón, ¿por qué tú lo ves chueco? Está chueco tu ojo, ya bueno. Hubo un tiempo en el cual los hebreos gozaron de libertad, ¿no? ¿Tú te acuerdas del rey David, ese que está en la Biblia? No. Claro, ¿te acuerdas del rey David ese que derrotó a Goliat con una piedrita? Bueno, ese rey David, ¿no? Digamos, hubo un periodo, ¿no? Que empieza, ¿no? Cuyo auge, mejor dicho, fue con el rey David, donde los hebreos gozaron de libertad. Entonces lo vamos a poner por acá, ¿no? El rey David fue un periodo en el cual los hebreos gozaron de libertad. Vamos a poner acá. Libertad hebrea. Libertad hebrea. Pero se acabó este periodo de libertad con la decadencia de estos reinados. Empieza un largo, pero larguísimo periodo de esclavitud de los hebreos. Los hebreos han sido esclavos de todo el mundo. De todas las civilizaciones antiguas han sido esclavos los hebreos. Paraban esclavizándolos. Llegaban los babilónicos, los neobabilónicos, de repente son los más conocidos, ¿no? Con Nabucodonosor. Bueno, antes fueron los egipcios, ¿no? O sea, han sido esclavos de toda civilización. Claro, los egipcios quizás son los más conocidos, pero eso fue antes. Entonces, todo el mundo esclavizaba a los hebreos, ¿no? Entonces, ha habido un largo periodo de esclavitud hebrea. Obviamente, cuando uno es esclavo, ¿qué quiere? Esclavitud hebrea. ¿Qué quiere alguien cuando es esclavo? ¿Quiere seguir ¿Ser siendo libre? esclavo? Claro, pues quiere ser libre. Y los hebreos obviamente que anhelaban su libertad, obviamente que querían ser libres. Pero no creas que no peleaban, ¿no? Todo esclavo pelea, se organiza, pelea, se lucha, ¿no? Se rebelaban, peleaban, como todo pueblo esclavo, pero no funcionaba nunca, ¿no? Nunca se liberaban. Entonces, mira, pues todo este periodo, ¿no? Acá ya empieza Roma, pues, o bueno, acá está Roma, ¿no? Entonces, todo este periodo los hebreos han vivido dominados. A ver, no lo vamos a poner tan largo porque Roma es hasta acá, justamente, ¿no? Hasta acácito nomás, sí, para que esté acorde con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, más o menos hasta acá nomás. Porque tiene que estar acá. Voy a poner desde más atrás. Desde acá, digamos, ¿no? Desde aquí hasta acá. Ya está. Periodo de esclavitud, ¿no? Esclavitud de los hebreos. Ya, acá vamos a poner esclavitud hebrea. Hebrea. Ahora, o sea, los hebreos fueron esclavos también de Alejandro Magno, ¿no? En el Imperio Macedonio también esclavos los hebreos. Ahí se dio la helenización, ¿no? Por acá vamos a poner justamente en la época de Alejandro Magno, más o menos por acá, se da la helenización de Oriente. Helenización de Oriente, que es llevar el pensamiento, te había dicho, de los griegos antiguos para los hebreos, ¿no? Helenización de Oriente. Y esto es bien importante, Oriente. Con la helenización de Oriente, los hebreos van a recibir el pensamiento de todos ellos, principalmente ellos tres, ¿no? Pero sobre todo, les va a llamar muchísimo la atención el pensamiento de este señor de acá, de Platón. A ver, vamos a encerrar a Platón. ¿Por qué a los hebreos les va a parecer tan atractiva la filosofía de Platón? Eran esclavos, vivían mucho tiempo como esclavos y vivían añorando su libertad. Entonces, ¿qué decía Platón? ¿Te acuerdas? Platón
¿Cuál era su teoría principal de Platón? Que existen, a ver, escucha. Platón decía que principalmente hay, muy bien, dos mundos, ¿sí o no? Dos mundos, y uno de ellos es el mundo de las ideas. ¿Y qué hay en el mundo de las ideas? ¿Qué hay en el mundo de las ideas? No me digas ideas, cosas perfectas, muy bien, modelos, la perfección. Como por ejemplo, a ver, dime algo perfecto. Ahí está la belleza perfecta, la paz, ¿sí o no? ¿Qué más? La Algo que le idealización de la interesa. belleza. La belleza, la justicia, me dicen por ahí, y el amor, la silla perfecta, ya, muy bien, pero ¿qué les interesará a los hebreos, pues? Más va por ahí, ¿no? La justicia, la libertad, claro, pues. Entonces los hebreos se enteran de eso, empiezan a enterarse de la filosofía de Platón y dicen, ah, ya, así era. Entonces, la libertad, ¿dónde está? En este mundo no está, está allá, en otro mundo. Entonces, allí empieza recién a gestarse la idea de libertad extraterrenal. Y los hebreos, que ya estaban cansados de tanto buscar la libertad y no encontrarla, y ellos pensaban que iba a venir un liberador, un descendiente del rey David, que los iba a liberar físicamente hablando, o sea, que les iba a liberar de la esclavitud. Pero como no llegaba tal soldado, tal descendiente del rey David, que los liberase físicamente, entonces empezaron a pensar que ese liberador no iba a ser un liberador físico, sino que los iba a liberar, pero los iba a liberar de este mundo, los iba a liberar de los pecados, de las ataduras de este mundo, ¿no? Y que finalmente en el reino de los cielos iban ahí a alcanzar la libertad. Entonces, claro, gracias al pensamiento de Platón, existe eso, ¿no? De el reino de los cielos. El reino de los cielos es como el mundo de las ideas de Platón para los cristianos. Entonces sale de ahí, del mundo de las ideas, donde está todo lo perfecto, ¿no? Donde hoy puedes escuchar, no hay tristeza, no hay llanto, no hay más sufrimiento. Ahí, pues, donde está la libertad, la justicia, la felicidad. Ajá. Bueno, entonces ahí nace esta idea, la idea de acá, producto de la helenización de Oriente, nace la idea de libertad extraterrenal. Libertad extraterrenal. Extraterrenal. Entonces, los primeros cristianos, así con ese nombre, que se llamaban seguidores de Cristo, obviamente por ese nombre, ¿no? Cristianos. Los primeros cristianos nacen pues más o menos justamente en el siglo III, en el siglo III antes de Cristo, ¿no? O sea, ya empiezan, son hebreos que ya empiezan a pensar en la liberación extraterrena. Siguen conservando su religión. Tú sabes que el hebreo, ¿qué es? El hebreo es judío, ¿no? Entonces, son judíos, tienen sus creencias, siguen las leyes de Moisés, pero ya eso está combinado con platonismo, o sea, es un judaísmo combinado con platonismo, y empieza a gestarse el cristianismo, ¿no? Sabes que justamente el cristianismo aparece junto con Roma, pues junto con el inicio del Imperio Romano, ¿no? O sea, como que nacieran a la par, ¿no? Y es bien curioso porque a la par nacen dos concepciones del mundo totalmente contrarias. O sea, por un lado está el cristianismo con su discurso de pobreza, de humildad, y por otro lado está el romano con su discurso, pues, de orgullo, de soberbia, de placer, de... ¿Tú sabes cómo vienen los romanos, ¿sí o no? ¿Has visto tus películas de Semana Santa? Ahí podemos ver claramente cómo es la vida de un romano. Claro, no un romano cualquiera, sino un romano que tiene un cargo público, ¿no? Cualquier romano con cargo público se la pasaba muy bien. O sea, tenía una vida de ciertos lujos, ¿no? Como es la escena clásica, ¿no? Están echaditos, comen echaditos sus uvas, ¿no? Comiendo sus uvas echaditos, ¿no? Sí, recostaditos. Y tienen una mesa ahí, un banquete llenecito de comida, ¿no? Ah, claro. Y paran hablando, conversando, ¿no? Ahí hay varios personajes importantes, ¿no? Siempre paran en fiesta, en reuniones, ¿no? Y hablan sobre sus negocios, sobre política, sobre las medidas de tal gobernador que dijo esto por acá, ¿no? Entonces están hablando ahí, su mujer está al costado, su esposa está ahí sentada con su jaguar, ¿no? Su mascota extraña, ¿no? Su mascota exótica.
Así eran bien exuberantes los romanos, ¿no? Su hija puede estar ahí también al costado, ¿no? Toda ataviada, vestida elegantemente, ¿no? Y en eso se abren las compuertas principales, ¿no? De la sala, del salón, donde están pues reunidos todos, ¿no? Y entran unas chicas traídas de Oriente, con muy escasas ropas, bailando extraño, ¿no? Bailan así, medio como así, así, ¿no? Claro, es su panorama cotidiano para los romanos, ¿no? Día común, ¿no? Claro, ¿qué pensarías tú si un día llegas a tu casa y encuentras a tu papá con un banquete comiendo echadito, ¿no? Y que ha traído unas chicas así en pocas ropas, ¿no? Bailando extraño. Tú entras y lo más probable es que te escandalices. ¿Qué es esto, no? Ya no hay respeto. Me confundí de casa, ¿no? Uy, entré al burdel de al lado. Claro, ¿cómo va a hacer eso, no? No, ¿qué te pasa, Renzo? ¿Qué pasa? ¿No? Le avisas a tu mamá. Bueno, ya. Pero en esa época eso era totalmente normal. Ahí estaba la esposa al lado, la hija al lado. ¿Qué les importaba? Algo. No, eso no era inmoral para nada. Totalmente normal. Claro, entonces así era como que la cultura romana, ellos eran muy así, muy exuberantes, muy exóticos, ¿no? Les gustaba eso, el lujo, ¿no? Las excentricidades, exagerar con esas cosas, ¿no? Y por otro lado, como decimos los cristianos, ¿no? Con su religión bastante, pues, de una prédica de humildad, de que esas cosas están mal, ¿no? Tú te acuerdas, ¿no? En la Biblia hay bastantes relatos donde justamente los cristianos, hay ciertos personajes cristianos denunciando a los romanos, ¿no? Uno quizá muy conocido es Juan el Bautista, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Que en la Biblia está que Juan el Bautista lo paraba denunciando a Herodes, ¿no? Herodes, no me acuerdo si padre, creo que era Herodes hijo, ¿no? Lo paraba denunciando porque se había casado con la mujer de su hermano, algo así, ¿no? Entonces lo denunciaba por eso. Entonces para los romanos como que no importaba eso, ¿no? Pero los cristianos eran muy así de valores estrictos, ¿no? Y como que poco a poco, pues, esos comentarios, esos valores que predicaban los cristianos fueron siendo molestos para los romanos, porque son totalmente contrarios, pues. El romano, como es un imperio, ¿no? Como tengo un imperio y un imperio contempla pues tener un territorio grande y dentro de ese territorio distintas formas de pensar, distintas culturas. Entonces, los romanos como pobladores, digamos los patricios, ¿no? ¿Tú ya hiciste el tema de Roma? Creo que sí, ¿no? Justo la semana pasada estábamos viendo eso, ¿no? Claro, las personas con poder en Roma eran bastante tolerantes. La política romana era muy tolerante con la diversidad cultural, porque entendían que al ser un imperio, pues iba a haber gran diversidad cultural. Claro. Pero, profesor, entonces, ¿por qué no fueron tolerantes con los cristianos? Porque sabes que no lo fueron, ¿no? Los empezaron a perseguir. Entonces, ¿por qué no fueron tolerantes con los cristianos? Porque no podían tolerar un discurso que los atacara directamente, pues. O sea, y por eso te digo, ¿no? Algo curioso es que el cristiano tiene valores y un discurso totalmente contrarios al del romano. Entonces, los cristianos empiezan pues a tener una prédica que es como un ataque directo, ¿no? Como el que estamos presentando, ¿no? Juan ataca directamente al emperador Herodes. Entonces, no te pases, ¿cómo te vas a meter con el emperador? Entonces, empiezan a perseguir a los cristianos, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Más o menos a partir del siglo II, ¿no? Entre siglo I, siglo II, empiezan las persecuciones a los cristianos. Se empieza a perseguir a los cristianos. Vamos a poner esto más larguito, a ver si te parece. Esto lo voy a poner más larguito, ¿no? Porque acá tenemos bastante tiempo, ¿no? Desde el siglo III, ¿no? Antes de Cristo, prácticamente hasta el siglo III después de Cristo, ¿no? Entonces, más o menos por acá, en el siglo II, empieza la persecución a los cristianos. Vamos a ponerlo por acá. Persecución a los cristianos. A los cristianos. Ahí está, empiezan a perseguir. Y por acá resaltábamos que en el siglo III aparece el pensamiento de Plotino. Plotino, por si acaso, no era cristiano, no se llamaba a sí mismo cristiano. Pero si te das cuenta, las ideas de Plotino tienen mucha relación con los cristianos, ¿no? Entonces,
más que decir que Plotino se influenció por los cristianos, podemos decir que los cristianos recibieron influencia de Plotino. Bueno, entonces eso de creer, ¿no? En que la felicidad está en el contacto, en la experiencia extática con el Dios uno, ¿no? Eso que decía Plotino, ¿no? Eso de que hay una jerarquía de seres, ¿no? Eso decía Plotino, hay una jerarquía de seres, hay seres que son más, hay seres que son menos, ¿te acuerdas? Estábamos hablando de eso justamente para destacarlo acá, pues, porque eso también va a pensar San Agustín, que hay seres que son más, hay seres que son menos. ¿Ah? Claro, eso de los querubines, los ángeles, los arcángeles, todo ello, ¿no? La jerarquía de seres. De ahí sale pues justamente el cristianismo, ¿no? Esa cuestión de los angelitos. Bueno, entonces empieza la persecución a los cristianos. Siglo IV se divide Roma. Y acá hay años importantes. Mira, acá vamos a poner la división de Roma en el siglo IV. Siglo IV se da la división de Roma. Yo lo voy a poner con naranjita. Acá, división de Roma. División de Roma. Pero hay años exactos en el siglo IV. El año vamos a colocar dentro del siglo IV. Estamos hablando del año 313 y del año 380. En el año 380, ahí se da la división de Roma. Creo que ya no se ve, no se ve esa parte. A ver. Ahí está. Ya, que no se ve el filosofía, ya sabes que estamos en filosofía. Ya, perfecto. Entonces, 313, 380. ¿Por qué lo señalo como años importantes? En el 380 se da esto, justamente, la división de Roma. ¿Pero qué más? Decíamos hace un momento que los cristianos van a ser perseguidos por mucho tiempo, ¿no? Pero a pesar de ello, el cristianismo se expandió como COVID en segunda ola. Se expandió, se expandió, se expandió, se expandió. Se expandió tanto que, claro, en un momento ya era ridículo seguir persiguiendo cristianos, porque hasta los mismos soldados romanos se hacían cristianos. Un ejemplo muy destacado es justamente Pablo, pues, el que escribe las cartas. Saulo de Tarso era un romano que se hizo cristiano, ¿no? Entonces, claro, ¿no? El que están diciendo ahí, ¿no? En el edicto de Milán, en el 313, se permite el cristianismo, ¿no? Ya se deja de perseguir, ¿no? Lo que se llama tolerancia religiosa, ¿no? Entonces, en el 313, con el edicto de Milán, vamos a poner por acá el edicto de Milán, se da la tolerancia religiosa, ¿no? La tolerancia, vamos a poner acá, tolerancia. O sea, se permite, ya está bien, ya no te voy a perseguir, ya no te voy a mandar a los leones. Y en el 380, el emperador Teodosio, a la vez que dividió Roma, oficializó el cristianismo, ¿no? Claro, y ahí viene el edicto de Tesalónica, muy bien, ¿no? Con el edicto de Tesalónica, vamos a ponerlo así, Tesalónica, se oficializa, ¿no? Ya se convierte en religión oficial. Religión oficial. Oficial. O sea, el cristianismo pasa de ser perseguido a ser la religión oficial. La religión oficial de Roma se vuelve claro. O sea, los romanos pasaron de ser anticristianos a ser cristianos. Y a partir de acá, justamente, a partir de acá, de la división de Roma, tienen pues que cristianizarse los emperadores. Pues. El primer emperador cristiano es Teodosio, porque Teodosio se bautiza cristiano, ¿no? Constantino nunca se llegó a saber, ¿no? Si es que se hizo cristiano o no. Algunos decían que sí, otros decían que no, pero al final, se haya hecho o no cristiano, lo que obviamente podemos darnos cuenta son movimientos políticos, ¿no? Lo hicieron por conveniencia, ¿no? Los romanos dejan de perseguir cristianos porque era ridículo, ¿no? Si hasta tu ejército es cristiano, ¿cómo vas a perseguir a tu ejército? Pues, ¿no? Claro, tu ejército se puede levantar en armas contra ti y chao, imperio romano.
Entonces, no solo se dio la tolerancia, sino ya más tarde se oficializó. ¿Y por qué se oficializa el cristianismo? Con ganas de unificar justamente, ¿no? Con la intención de generar una unidad en el pensamiento, ¿no? Había muchos problemas ya para este entonces en Roma, son cosas del ámbito social que ya tú conoces, ¿no? Entre ellas las invasiones bárbaras, levantamientos de los mismos esclavos, ¿no? Porque entra en crisis el sistema esclavista, ¿no? Problemas internos y externos como las invasiones bárbaras. Entonces, ¿para qué se oficializa justamente el cristianismo? Para tratar de hacer que haya una unidad al menos a nivel intelectual en el pensamiento. Ah, todos somos cristianos, entonces todos somos romanos, todos somos cristianos, nos unificamos, ¿no? Nos unimos. Bueno, entonces los papas que van a venir a continuación, todos ellos ya van a ser cristianos, ¿no? Hay una foto bien chévere, te quería enseñar, no sé si puedo buscar una imagen para enseñarles a los chicos. Te voy a enseñar. ¿A qué te refieres, Carlos, con cosmopolitas? No, no querían eso, no querían generar una visión de que todos somos personas, ¿no? O que todos somos ciudadanos del mundo. Querían generar una visión de que todos somos romanos. O sea, para unificar el imperio romano. Claro, para generar una identidad. Soy romano, soy cristiano. O sea, como presentarlo como sinónimo. Ser cristiano es sinónimo de ser romano. A ver, sí lo puede buscar Teodosio con San Ambrosio. Teodosio y San Ambrosio. Ambrosio. Ambrosio, como las gomitas Ambrosia. Ahí está, a ver, ¿sale? No. Ah, imágenes. Ajá. Ahí está, la primera. Ahí está. A ver si lo puede compartir. A ver, chicos, vamos a ver claro, un nacionalismo, como dice Angeli, ¿no? Bien, vamos a ver una imagen, ¿no? Aquí vamos a presentar a continuación es Teodosio, ¿no? Teodosio con un obispo, el obispo de Roma, ¿no? San Ambrosio. Entonces, ¿qué está haciendo Ambrosio? No lo veo. No sé si lo puede pasar para acá. Bueno, ahí estás viendo la pantalla, ¿verdad, chicos? Estás viendo el obispo, ahí están, con la mano en el pecho a Teodosio. ¿Ves una vez? Oye, háblame. Chicos, ¿ven la imagen? Ah, ya, chévere. Ya. Entonces, ahí está Teodosio, ¿no? ¿Qué está haciendo? Le está impidiendo la entrada a la iglesia. No puedes entrar, imagínate, Ambrosio, que es el obispo de Roma, impidiéndole la entrada a la iglesia al emperador. Pues hay que tener... ¿Y por qué no le deja entrar a la iglesia? Porque no se ha bautizado. Hasta que te bautices no puedes entrar a la iglesia. De ahí que se bautizó, pues, y Teodosio es el primer emperador cristiano. Bueno, alucinante. ¿Y por qué mencionamos a San Ambrosio? San Ambrosio es un padre de la iglesia, ¿no? Y ya acá en esta época, siglo III, siglo IV, empieza justamente, sí, ya lo puede dejar de compartir. Siglo III, siglo IV, empieza la era de la patrística, ¿no? Es lo que vamos a ver nuestro día de hoy. Entonces, ahí empieza justamente con la división de Roma, con todo eso, empieza la patrística, ¿no? Entonces, estás viendo, ¿no? Claro, Teodosio, si te das, perdón, Ambrosio, si te das cuenta, es mayor que Teodosio, ¿no? El obispo San Ambrosio, es mayorcito, ¿no? Entonces, justamente antes de que se dé esto, ¿no? Un poco antes, entre siglo III y siglo IV, aparece Ambrosio, ¿no? Como uno de los primeros padres de la iglesia, ¿no? Y pues ya en el siglo IV, en pleno siglo IV, perdón, siglo V, ¿no? Si te das cuenta acá, siglo IV, pero ¿cuándo se divide Roma? 380, o sea, ya casi para el siglo V. En el siglo V aparece San Agustín, que es nuestro filósofo del día de hoy. San Agustín también tiene su historia con Ambrosio, ¿no? Por eso mencionamos a Ambrosio. San Agustín prácticamente se paraba mechando con Ambrosio, ¿no? Y Ambrosio, me imagino, ¿no? Ahí son cosas que a veces, ¿no? Uno se imagina, ¿no? Pero al final no se puede vivir. Ambrosio le paraba sacando la miércoles a San Agustín, intelectualmente hablando. ¿Por qué? Vamos a narrarlo ahora. Hoy empezamos con la patrística. 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 Ahí está.
Ya viste a Ambrosio, ¿no? Ya sabes quién es Ambrosio, un bravo. Así Ambrosio, así nomás no lo cuadran a Ambrosio. Claro, entonces vamos a hablar el día de hoy de la patrística y nuestro representante es San Agustín. San Agustín genera una filosofía obviamente favorable a la iglesia, ¿no? Y ya estamos en filosofía medieval. Si te das cuenta aún, bueno, justamente la Edad Media empieza con la caída de Roma, con la caída de Roma de Occidente, ¿no? Entonces ya San Agustín justamente es parte de la filosofía medieval, pero todavía es romano San Agustín, ¿no? San Agustín vive en una Roma dividida. En el siglo V nace San Agustín. Acá nomás, un poco, bueno, nace en el siglo IV, ¿no? Pero desarrolla su pensamiento en el siglo V, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá el pensamiento de San Agustín. Su pensamiento, favorable a la iglesia, como te decía, surge de su propia vida, ¿no? Se inspira en su propia vida. Agustín es un joven de mamá cristiana, su mamá es Santa Mónica. A ver, no sé si podemos proyectar una imagen de San Agustín y Santa Mónica, ¿ya? Mientras lo va buscando tu tutora, ¿no? Es bien chévere, a mí me gusta este tema, ¿no? San Agustín es bien interesante. Es muy romántico, yo me emociono cuando hablo de San Agustín. Me hace acordar a mi adolescencia. Bueno, no vayas a pensar que yo he sido como San Agustín, solo me hace acordar cuando era cristiana, quiero decir. Ahí está, ¿no? Moisés ha mandado, pero a ver si ese es Ambrosio. Ahí está. Le puedes dar clic a esa imagen, ahí está, justo o a lo que han mandado en el chat, que está completito. Sí, abro nomás lo que han mandado en el chat. La primera. Le doy clic nomás y se abre. Ahí está. Bueno, ahí están. San Agustín y Santa Mónica. Ahí está. Modelo de hijo y modelo de madre. Aunque San Agustín tan modelo de hijo no era. Pero bueno. San Agustín escribe en sus confesiones que su mamá, más que su madre, fue su salvadora. Entonces, su mamá es recontra cristiana, como estás viendo, ¿no? Pero es de papá romano, ¿no? Su papá era un romano, incluso en un principio anticristiano, ¿no? Que le gustaba perseguir cristianos, ¿no? Ya luego su mamita, dice, lo convirtió al papá. Ya está, podemos dejar de compartir, gracias. Entonces, Santa Mónica también al final lo va a convertir a Agustín. Como cristiano que es, o como cristiana que es Santa Mónica, ¿no? Le da una educación cristiana a Agustín, ¿no? Como ustedes, ¿no? Cuando son pequeños, ¿no? Le hace ir a la iglesia, lo lleva, lo bautiza, todo lo que quieras, ¿no? Pero Agustín cuando se hace adolescente, ¿no? Se hace medio rebeldón, ¿no? Y deja la iglesia. De repente como tú te haces adolescente, te haces rebeldón, ya no quiero ir a la iglesia. Pero no solo por rebeldía. Lo que pasa es que Agustín era un chico muy inteligente, ¿no? Chancón, digamos, era el chancón de su salón, sabía bastante, era bien estudiosito. Y como Agustín se volvió tan estudioso como que se le subieron los humos y se creía lo máximo. Eh, claro, se hizo soberbio, ¿no? Entonces decía, yo lo entiendo todo, yo todo lo sé, yo todo lo puedo explicar, no, yo solo me baso en la razón. Entonces las cosas de la religión las empezó a analizar bajo la razón y como que eso hizo que se dé cuenta que era como que medio absurdo, ¿no? O sea, dijo, no, la religión es absurda, es ridículo, habla tonteras, ¿no? Porque como lo analizaba racionalmente no lo entendía. Entonces dice, no, no tiene sentido, ¿no? Esos son cuentos para niños, ¿sabes? Así díganles eso, ¿no? Pero ya yo soy bastante grande para creer en esas cosas, decía Agustín. Entonces ya, chao, lo siento mamita, ya no voy a ir a la misa, me aburre, hablan tonteras por ahí, me voy. Y Agustín, pues, bueno, siguió en sus estudios, empezó a estudiar retórica, se hizo muy buen orador. ¿Te acuerdas lo que enseñaban los sofistas? Bueno, se hizo muy buen orador, hablaba chévere, tenía su flor o su labia, tenía Agustín. Entonces, Agustín era joven, buen orador, guapo y, bueno, consiguió buen trabajo. ¿Sabes de qué trabajaba? Trabajaba para los emperadores romanos. Bueno, emperadores o gobernadores romanos, ¿no? Cualquier tipo de gobernador. ¿Qué hacía? Bueno, su misión era justamente llevar los comunicados oficiales del Imperio Romano, llevarlos a la gente, ¿no? Tú sabes que en esa época las disposiciones, no había pues diario El Peruano o diario El Romano para publicar, pues. Entonces,
tenía que salir alguien a su balconcito, ¿no? Y decir, estas son las disposiciones de Roma, y hablar, ¿no? Claro, entonces Agustín salía a decir las disposiciones de Roma, ¿no? Y muchas veces esas disposiciones podían estar en contra de los cristianos, por más que Roma ya es la religión oficial del cristianismo, pero a veces podían estar en contra de los cristianos o ser injustas, ¿no? Porque al final es un imperio poderoso y no siempre va a tomar disposiciones justas como sabemos todo estado lo hace, pues no siempre los estados toman decisiones justas. Entonces presenta eso, ¿no? Y lo justifica, ¿no? O sea, arma su argumento para justificarlo, ¿no? Entonces ahí es justamente que se empieza a mechar con San Ambrosio, pues. O sea, Ambrosio sacaba cara por sus feligreses, ¿no? Por los cristianos. Entonces, muchas veces cuando a Ambrosio le parecían cosas injustas, él iba y se mechaba con Agustín verbalmente hablando. Y muchas veces pues lo habrá dejado en ridículo, me imagino, ¿no? Pero bueno, ya son cosas que a veces imagino. Ya se paraban mechando Agustín con Ambrosio, se conocían, eran amigos y rivales, algo así. Entonces, bueno, ¿no? Ese era Agustín, un chico ahí guapo, inteligente, joven y con plata ahora, ¿no? Porque ya pues le pagaban bien por ese trabajo que hacían, con cierto poder también, ¿no? Por el cargo que tenía, ¿no? Entonces ya, pues se llenó más de soberbia y obviamente tú sabes que ese tipo de personajes atraen ciertas otras personas, ¿no? Y Agustín empezó a llenarse de amistades, ¿no? Amistades, entre comillas, ¿no? Que al final te llevan por malos caminos, ¿no? Entonces empezó a juntarse mucho con cierto tipo de amistades, empezó a irse mucho a fiestas, por acá mujeres, por allá mujeres, ¿no? Estaba solicitado Agustín, ¿no? Y ya, pues se dio como una vida muy mundana, muy de fiesta, ¿no? Poco a poco iba más, caía más, ¿no? Agustín estaba como los memes de los fines de la semana. ¿Te acuerdas de unos memes? Así, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No, 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 no. Este sábado sí que no me voy. No. Este sábado me quedo a estudiar, caracho. Yo tengo voluntad. ¿Qué? ¿Que me voy a la fiesta? ¿Me voy a la fiesta? No, pues a veces yo voy cuando quiero. O hoy día no quiero ir, no voy a ir. Así todavía se votaba Agustín, no reconocían. Y en eso, ahí está mandando los memes del día de la semana, ya bueno. En eso, Agustín cuenta en sus confesiones, ¿ah? Sí, yo decía, no, yo no voy, yo tengo voluntad. Pero en eso, amigos, no se imaginan lo que pasaba. Ay, qué vergüenza me da hasta ahora recordarlo. En eso se aparecía, adivinen quién se aparecía. Se aparecía el diablo. Aparecía el diablo por acá. Hola, hola, Agustín. Y Agustín, no, no, fíjame. Ay, Agustín, llevas el tercio. ¿Qué quieres? Agustín, mira ya, ¿te acuerdas la semana pasada con las muchachas? ¿Ah? Estaban bailando. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro. ¿Te acuerdas o no, Agustín? Ya, hoy no seas paltoso, sí me acuerdo. Ya bueno, ahora son 5, te están esperando. ¿Oh, sí? Ah, bueno, mm, es 5 minutitos y regreso. 5 minutitos. Se iba viernes, sábado, domingo. Regresaba el lunes con el pan. Estaba perdidazo, estaba Agustín. Gracioso. Y después al arrepentimiento, ¿no? Otra vez, el lunes estaba todo triste, ¿no? Compungido, pero ¿por qué no hice mi tarea, no estudié? Ya estaba incluso atrasándose en esa vida de intelectual que tenía, ¿no? O sea, ya empezaba a irle mal. Era como que tenía una doble vida, ¿no? Su vida de intelectual de día, ¿no? Y de noche otra vida, ¿no? Pero como que ya le estaba pasando la factura, pues. Claro, entonces Agustín mismo no se daba cuenta que ya, como que no le gustaba estar así, ¿no? Y querías dejar y era una vida de vicio, pues eso es vicio, ¿no? O sea, ya cuando no lo puedes dejar se ha convertido en un vicio. Y tú sabes cuál es la vida del vicioso y lo que sufre, ¿no? Entonces Agustín ya estaba así, estaba vicioso. Hasta llegó a embarazar a una muchacha, tuvo su hijo, la muchacha se fue a África.
lo dejó, no pudo ver a su hijo. Entonces, Agustín ya estaba muy mal. Pensaba, ¿no? O sea, ya cuando, como tú, pues, como los cristianos que hacen sonceras y después están echándole la culpa a Dios. Dios mío, ¿por qué permites que me vaya tan mal? Bien, que ellos mismos han sido los que lo han fregado todo. Ya están ahí después llorando, ¿no? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me haces esto? Ya, bueno, así estaba San Agustín, pues. Como que ya estaba hundido y ahí le da la reflexión recién. No, tiene algo de latino también. Bueno, no creas que los latinos nomás son así. Entonces, Agustín estaba así, ¿no? Se preguntaba, ¿no? Claro, más así, más filosófico, pues Agustín, recuerda, es inteligente. Agustín decía, si Dios es bueno, ¿por qué permite que yo haga mal? ¿Por qué permite el mal? Claro, ¿por qué permite que haya tantas cosas malas, perdición, ¿no? Sobre todo el mundo que él había entrado y que empezaba a conocer, ¿no? Y que tú sabes que cuando te metes en esas cosas, cada vez es más oscuro, más negro. Y Agustín pues empezaba a preguntar, claro, la típica pregunta dice Shirley, ¿no? Claro, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal, no? Y tanto se desesperó que empieza, un ratito, me ha dejado a mí su pantalla. Yo estoy viendo, no veo el Zoom, veo el WhatsApp y la imagen y todo lo demás. Ahí está, ahora sí, para ver el Zoom. Ajá. Y el Excel también lo veo un poquito. Sí, entonces pasó para acá. Y ahora sí. Gracias. Bien. Entonces San Agustín se empezaba a preguntar eso, ¿no? Y estaba tan desesperadito que no encontraba respuesta. Y claro, pues como era orgulloso, no le iba a buscar a Ambrosio, pues, para preguntarle eso. Que se fue a buscar una secta que existía en esa época, como siempre ha existido, ¿no? Tú sabes que en la historia del cristianismo, los cristianos nunca han sido uno solo, o sea, un solo grupo homogéneo, siempre han sido distintos grupitos, ¿no? En esta época, desde su nacimiento, desde su aparición, siempre eran distintos grupos, ¿no? Estaban los arrianos, por ejemplo, ¿no? De hecho, durante el tiempo de San Agustín, quizás los más conocidos eran los cristianos arrianos, los más extendidos, digamos, que básicamente decían que Cristo no era Dios, no era hijo de Dios, solamente como un profeta, lo que dicen ahora los evangélicos por ahí, ¿no? Algunos grupos evangélicos. Bueno, entonces Agustín se fue así a buscar sectas, ¿no? Y a preguntar eso, ¿no? A ver qué le decían, ¿no? Y entre ellos se encontró con una secta llamada los maniqueos, ¿no? Y los maniqueos eran personas que decían que existen dos dioses, no uno, sino dos, un Dios bueno y un Dios malo. Entonces, a San Agustín, así todo desesperado, pues le pregunta, a ver, amigo maniqueo, ayúdame, ¿por qué si Dios es bueno permite que yo haga cosas malas, que yo esté así mal? Ya me siento muy mal, ya quiero cambiar de vida, pero no puedo. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento en mí? Si se supone que es bueno. Y viene pues el maniqueo y le dice, no, Agustín, estás equivocado. Ah, Lo que pasa es que tú estás pensando que Dios es solo uno, pero son dos dioses. Hay un Dios bueno y un Dios malo, y ellos están en constante lucha dentro de ti. Entonces, cuando tú estás tranquilo en tu casa estudiando, sereno, es porque el Dios bueno está triunfando en tu alma. Pero cuando tú estás en la fiesta y está abajo con las muchachas, ahí está triunfando el Dios malo, hasta que le da duro al Dios bueno. Ah, ya, dice Agustín, entonces no es mi culpa. No, Agustín, eso es una cuestión de los dioses, ¿no? Los dioses determinan qué es lo que nosotros hacemos. Bueno, entonces, ya, pues será, ¿no? Serán pues los dioses que están peleando ahí en mi alma. Entonces, hoy pues, ¿no? Ya será, pues, hacerle barritas al Dios bueno, a ver si ahora, ¿no? Trabaja más para que yo me pase más tiempo estudiando, porque sinceramente, claro, todo, como lo que dice, no, ya, no es mi culpa entonces. Pero entenderás que esa respuesta que le dieron los maniqueos no le dio solución a sus problemas de Agustín, pues, sino que hizo que se hunda más, porque seguía y ahora se excusaba, pero no es mi culpa, no es el Dios malo que está ahí, que está ganando. Y eso pues obviamente le trajo consecuencias, ¿no? Hasta que un día estaba ya, o sea, Agustín hundido, ¿no? Como borrachito en la calle, pero estaba, vamos a ver, por acá. Ahí.
esta sillita. Ya estaba después de una fiesta que se había ido Agustín, ¿no? Todo fin de semana. Estaba ahí botadito en la calle, no sé. Ah. Y lo encuentra, pasa por ahí justamente Ambrosio. ¿Te acuerdas de Ambrosio, el de la foto? Es el San Ambrosio. Ya. Bueno, pasa Ambrosio y lo ve ahí todo botado Agustín, ¿no? Y Ambrosio, uy, ¿qué es esto? Un esperpento. Ay, se mueve. Ah, es Agustín. ¿Qué fue, mano? Oye, Agustín, qué vergüenza, ¿no te avergüenza andar así? ¿Qué es eso? No tanto que intelectual, que me meto con Ambrosio. Mira cómo estás, soy Agustín. ¿Te da pena? ¿Qué pensaría tu madre de ti si te viera así en ese estado? Ay, Ambrosio, yo ya no sé qué hacer, ¿sabes? Lo he intentado de todo. Ya me di por vencido. El Dios malo siempre va a ganar. Yo hasta le hago barras al Dios bueno, pero no, siempre gana el Dios malo. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues no es mi culpa. El Dios malo que lucha ahí, está que pégale, pégale. ¿Qué puedo hacer yo, Ambrosio? Oye, Agustín, ya déjate de cosas, oye. O sea, tú eres inteligente, ¿no? Cuando te conocía algo respondías, ¿no? ¿Qué vas a decir eso? Esa barbaridad. Piensa, pues, Agustín. A ver, ayúdenle a pensar, Agustín. Si decimos que Dios es bueno, Dios tiene la cualidad de la existencia y es bueno. Dios existe y es bueno. Entonces, su contrario, lo que está en el otro extremo, no, lo que es totalmente contrario de Dios sería, a ver, si Dios es bueno, lo contrario sería la maldad, claro. Y si Dios existe, pues su contrario debe tener la cualidad contraria, la no existencia. ¿Te das cuenta, Agustín? Ah, acá los chicos de Bonex saben más que tú. Entonces, el mal no existe, Agustín. ¿Qué estás hablando? No hay un Dios malo. Dios es uno solo. La verdad es una sola. Ah. Entonces, si tú estás así, todo hasta el perno, ya sabrás tú por qué es. Y claro, como Agustín no era tontito tampoco, pues cierto, pues a partir de ese momento empezó como que, claro, como digamos, Agustín tuvo que tocar a fondo para recién empezar a reflexionar ya un poco más profundamente, ¿no? O sea, durante todo este tiempo que él se hacía preguntas así medio filosóficas, ¿no? Todavía él estaba así con ese orgullo, ¿no? De que yo puedo, ¿no? O sea, a pesar de que veía que le iba mal, seguía, ¿no? Seguía, claro, por ahí como que se hacía el reflexivo, pero realmente no estaba buscando, ¿no? Tuvo que tocar fondo para ahí recién empezar a, como dices, a reflexionar de verdad, ¿no? Y ahí justamente, ¿no? Llega como cosa que Dios te manda, llega Ambrosio para ayudarle, ¿no? Bueno, entonces, a partir de todo esto, ¿no? A partir de toda la vida de Agustín que hemos contado, ¿no? Nace su filosofía, ¿no? Que la podemos ver plasmada principalmente en las confesiones, ¿no? Agustín cuando escribe sus confesiones, ¿no? Como su nombre lo dice, como el nombre del libro lo dice, se está confesando, se está confesando ante Dios, ¿no? Está como confesándole a Dios todo lo que ha hecho y claro, ¿no? Bajo el término confesión, ¿no? Una cuestión bastante sincera, ¿no? De sincero arrepentimiento. Lo que está haciendo es arrepintiéndose de todo lo que hizo, aceptando que era su culpa y más bien generando ideas racionales, y por eso es filosofía, lo estamos viendo acá, ¿no? Ideas racionales que justifican que Dios no es malo, que Dios es bueno, que Dios no permite el mal, ¿no? Sino que es más bien el hombre quien en su libertad que Dios le ha dado decide alejarse de Dios y empieza a hacer cosas feas, ¿no? Ahora sí está bien fuerte en la luz, creo que no se ve. A ver si... ¿Esto tiene papelito? Ay, no tiene. Mm. Sí, está bien fuerte. Y no Ah, ya, chévere. Ahí está. Eso era, creo. Ahora sí se ve. Listo.
Claro, entonces a partir de esto, Agustín desarrolla su filosofía en su libro de las Confesiones, ¿no? A ver, vamos a poner. La primera parte de la teoría de Agustín es decir que hablan acerca de Dios, ¿no? Dios es bueno, todo lo que tiene que ver con bondad, Uy, se apagó la cámara. Ahí está. Es lo relacionado a Dios. Ahora, Agustín es platónico. Recuerda que los primeros movimientos cristianos recibieron mucha influencia de Platón, ¿no? Sobre todo por esta cuestión de la libertad extraterrenal, hablar del reino de los cielos, ¿no? ¿En qué sentido Agustín es platónico? No solo por esto, ¿no? Que también creen esto, sino porque todo lo perfecto que para Platón estaba en el mundo de las ideas, pues para San Agustín eso es Dios, pues, lo perfecto es Dios. Entonces vamos a poner por acá. Dios es eso perfecto que Platón ponía en el mundo de las ideas, ¿no? Vamos a poner que recibe la influencia de Platón. Influenciado por Platón. Ahora, ¿por qué este periodo se llama patrística? Porque aparecen acá los padres de la iglesia. ¿Y padres quiénes serán? A ver, quienes elaboran argumentos para defender el poder de la iglesia o quienes elaboran argumentos para dar los cimientos y los fundamentos a la iglesia. ¿A quienes le llamamos padres? ¿A los que ponen los cimientos o a los que ya defienden una iglesia poderosa? Claro, los que ponen los cimientos, los fundamentos, claro que sí. Entonces, acá recién estamos con una iglesia que está naciendo, que se está formando. Justamente por eso a estos filósofos se les llama padres. Y uno de ellos es San Agustín. Influenciado por Platón. 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 Ahí está. Bueno, la primera parte de la teoría es la iluminación. La iluminación. Iluminación. Hoy tenemos bastante iluminación. Ya te dije, es acorde al tema. Entonces, ¿qué dice la teoría de la iluminación? Dios es como la luz, ¿no? La luz que ilumina mi camino y me dice por dónde ir, ¿no? Me dice qué sí hacer y qué no hacer. Claro, si lo presentamos de manera alegórica, esta aula está muy bien iluminada. Me permite saber que si sigo de frente, me voy a chocar con ciertos objetos, y si sigo pues más, de repente puedo salir expulsada por la ventana, ¿no? En cambio, me informa la luz que hay en este aula que la puerta está por acá, ¿no? Yo me voy por acá y fácilmente puedo salir. Eso me informa la luz. Si el aula estuviera oscura y de repente yo no la conozco, ahí sí me puedo confundir, ¿no? De repente, como las ventanas son grandes, puedo pensar que la ventana es la puerta y me pueden pasar cosas malas, ¿no? Claro, si eso pasaría si es que el aula estuviera muy oscura, ¿no? Si estuviera totalmente oscuro, es de noche, no veo bien y me voy de frente y ¡pam!, me caigo por la ventana, ¿no? Y me pueden pasar cosas malas, evidentemente. Si es que no fenezco, al menos me rompo algo, ¿no? De repente me rompo un hueso por ahí, ¿no? Un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces la cuestión, ¿no? Claro, Agustín, ¿qué dice? Dios es así como la luz que ilumina esta habitación. Así como esta luz ilumina la habitación y me dice por dónde sí ir y por dónde no ir, es Dios ilumina nuestras vidas y nos dice por dónde sí ir y por dónde no ir. Ahora, nosotros a veces le podemos hacer caso a Dios y a veces no. Y ahí el problema, pues. Pero vamos con la primera parte, ¿no? Que Dios es quien ilumina nuestras mentes, ¿no? En este caso. Entonces, Dios nos ilumina, claro. En este caso no es una luz explícitamente hablando, ¿no? Sino lo que Dios nos da son sus verdades, el conocimiento. Eso es lo que Dios nos da y pues nos permite saber por dónde ir. Dios nos ilumina con sus verdades, con sus verdades. Ahora hay otra cosa que sale de la vida de San Agustín. ¿Cómo podemos aceptar las verdades de Dios? ¿Te acuerdas que Agustín en su adolescencia se hizo así bien racional? Decía, yo todo lo explico con la razón. Entonces, esas historias de la Biblia, ¿no? Esas cosas que hablan los cristianos no tienen sentido, son ridículas. Entonces,
son cuentos para niños. A los niños díganles eso, pero no a mí, que soy una persona muy racional. Entonces, con mi razón entiendo que eso no sirve, ¿no? Eso decía San Agustín, ¿no? Y por eso se alejó de Dios, ¿no? Y después pasó todo lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué piensa Agustín ahora? ¿Debió hacer eso? ¿Debió dejarse guiar solo por su razón? No, la razón no lo es todo, dice Agustín, ¿no? ¿Qué es más importante? Hay algo que es mucho más importante, incluso más que la razón, es la fe. De ahí lo que menciona Angeli, ¿no? La razón es sierva de la fe. Entonces, la razón sí sirve, nadie dice que no sirva, dice Agustín. La razón sí sirve, pero más importante es la fe. Tanto la razón como la fe, para San Agustín, ¿eh? Ojo ahí, son capacidades que Dios nos ha dado, porque recuerda que Dios crea al hombre, pues entonces cuando Dios te crea con todo lo que tienes, con la fe y con la capacidad racional. Pero una es más importante y es la fe. Justamente la fe es la que me permite aceptar esas verdades que Dios me da. Dios me manda sus verdades, pero si yo las analizo, esas verdades, solamente bajo la razón, no voy a entenderlas. Entonces, ¿qué debo hacer? No analizarlas con la razón, sino recibirlas con la fe. Y de repente todos nosotros comprendemos a la fe como algo más que racional, algo sentimental, ¿no? La fe sería esa cuestión del sentimiento, ¿no? Entonces, como que con el sentimiento, con amor, con la fe que tengo por Dios, pues tomo esas verdades, las recibo y las acepto sin más, sin cuestionarlas, sin criticarlas. Una vez que las acepté como verdaderas, ahí viene el trabajo de la razón. ¿Qué hará la razón? Pues la fe ya las aceptó. Entonces, la razón no las va a criticar, al contrario. Lo que aceptas por fe, lo que te gusta, lo que defiendes por el sentimiento, por amor, si quieres. Entonces, la razón simplemente se va a encargar de esforzarse al máximo por comprenderlo, ¿no? Y por generar argumentos racionales que puedan defender esto que ya por fe crees. Esa es la cuestión. Y seguro por acá hay jóvenes que han vivido eso, ¿no? A veces, ciertas cuestiones que plantea la religión no se entienden bien cuando uno las analiza fríamente. Pero cuando empiezas a creerlas, ¿no? Simplemente por fe, después de que ya llevas buen tiempo aceptando esas verdades o esa información como verdadera, ahí tu razón como que empieza a generarse las explicaciones, ¿no? Poco a poco, ¿no? Primero es como que algo que lo sientes, pero no lo puedes explicar, y poco a poco tu razón como que ya se va esforzando y lo puedes explicar hasta con palabras, ¿no? O sea, podrías llegar a explicárselo a otra persona lo que tú sientes, ¿no? Lo que tú crees. Entonces, eso dice San Agustín. Dios ilumina el alma con sus verdades, nos ilumina con sus verdades. Esas verdades las aceptamos por fe, ¿no? Con sus verdades. Verdades que aceptamos por fe, vamos a poner acá. O que debemos, mejor, ¿no? Que debemos aceptar por fe. Debemos aceptar por fe. Ahí está, por fe. Entonces la fe la vamos a poner acá en naranjita porque es más importante para Agustín, por fe. Y luego recién explicarlas por medio de la razón. Y luego explicarlas o comprenderlas, ¿no? Mejor voy a poner eso, comprenderlas, porque de ahí viene una frasecita conocida de Agustín. ¿Has escuchado la frase creo para entender? Creo para entender, sale de acá. Pues primero creo y luego ya entiendo. A ver, entonces, y luego entiendo con la razón. Con la razón. Entonces, cuando Agustín dice que la razón es sierva de la fe, lo que está diciendo es que casi no necesito la razón. Ya por fe acepto las verdades que Dios me da. Ahora, ¿para qué sirve la razón? Para respaldar a la fe, ¿no? Y no tanto para convencerte a ti mismo porque tú ya por fe estás convencido, sino para convencer a los demás, para de cierta forma defenderte con argumentos racionales ante aquellos que puedan atacar tu religión, que en la época hay muchos, ¿no? Estaban justamente todas las sectas que las sectas de las cuales hemos hablado, ¿no?
los arrianos, los maniqueos, aparecen también los escépticos, ¿no? Entonces, Agustín se enfrenta a ellos con argumentos racionales, ¿no? Para eso sirve la razón, dice Agustín, para eso uso la razón, para defender mi fe. Bien, ahora vamos con la teoría del libre albedrío, que es importante, ¿no? El libre albedrío. Libre albedrío. Aquí Agustín explica justamente qué es lo que le pasaba a él, albedrío. Un poco ya va solucionándose la cuestión del mal, ¿no? Esa pregunta que él se hacía. Entonces, Agustín dice, a ver, es cierto, Dios nos ilumina con sus verdades, además, Dios al crearnos nos ha provisto de razón, nos ha provisto de fe, nos ha regalado esas capacidades, ¿no? Pero además, Dios al crearnos también nos ha dado la libertad, el libre albedrío. Libertad para elegir. Claro, libertades y deberes, menciona por acá Carlos. Entonces, me dio la posibilidad de elegir qué es lo que quiero hacer en mi vida, ¿no? Puedo alejarme de Dios en mi vida como lo hice y me arrepiento, dice Agustín, o podría acercarme más a Él. Entonces, el hombre, como Dios lo ha creado libre, pues es totalmente libre justamente de acercarse o alejarse de Dios. Profesor, ¿y por qué Dios crea libre al hombre? ¿No sería entonces mejor que no le dé libertad porque justamente para que no pasen esas cosas, ¿no? De lo que le pasó a Agustín y no exista tanta maldad en el mundo? Y Agustín otra vez aparece con su razón justificando. No, es que no sería lógico que Dios no le dé libertad al hombre, porque recordemos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Claro, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Semejanza no significa igualdad, no son idénticos, porque si el hombre y Dios fueran idénticos, pues tendríamos dos dioses, ¿no? Pero es semejante, o sea, se parece a Dios. Tiene las cualidades que tiene Dios, solo que como que disminuidas. Entonces, la cuestión acá, ¿no? Entonces, si Dios es libre, evidentemente el hombre también es libre, ¿no? No tiene una libertad plena, pero tiene libre albedrío, que significa libertad de elección, ¿no? Ah, interesante las frasecitas que se suelta Shirley. Bueno, entonces vamos a colocar por acá, ¿no? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y semejanza. Por ello le da la libertad de elegir. Por ello le da la libertad de elegir. De elegir. Elegir. Ahí está. Entonces, justamente esa es la explicación, pues. Esa es la explicación de por qué, ¿no? Por qué Agustín estaba obrando tan mal, estaba yendo tan mal, ¿no? Porque él mismo decidió alejarse de Dios. Entonces, en sus confesiones, ahí hace como un recordatorio, ¿no? Ahí Agustín en las confesiones escribe más o menos desde que tiene 3 años, ¿no? Desde que tiene uso de razón, desde que se acuerda, desde ahí escribe. Desde que es bien pequeño, ¿no? Dios mío, yo recuerdo cuando yo era pequeño, ¿no? Y me mandabas personas para que me instruyan y ellos me obligaban, no sabían que erraban y yo por otro lado no quería aprender, tampoco era terco, ¿no? Mas tú que sabes sacar del mal cosas buenas, así escribe Agustín, ¿no? Entonces, como si estuviera mandándoles cartas a Dios, ¿no? Ahí explica justamente, se acuerda, ¿no? Cómo es que él en su adolescencia dejó de creer en Dios y se alejó de los temas religiosos, ¿no? Por su propia culpa, porque él decidió hacerlo por su libertad. Entonces dice, ahora entiendo, ¿no? No fuiste tú no eras el culpable de mis desgracias, era yo mismo, porque yo mismo decidí alejarme de ti. Y cuando una persona se aleja de Dios, a ver, ¿te acuerdas? Eso es lo que planteaba por ahí San Ambrosio, ¿no? Si Dios es bueno, Dios es la bondad suprema,
y una persona se aleja de Dios, ¿qué encontramos en el otro extremo? ¿Ah? Se va alejando de Dios, se va alejando de la bondad, entonces empieza a hacer ¿Maldad? cosas malas, pues claro. Entonces, ya como decía, o el pecado, como le llaman los cristianos, ¿no? Ya como decía Ambrosio, no es que el mal exista, no es que por acá esté el mal, me voy al lado del mal, no, no es que te estés yendo al lado del mal, sino que en la medida que te alejas del bien, pues empiezas a hacer cosas contrarias a lo bueno, ¿no? Entonces, eres tú el que está creando ese mal, si quieres, en esos términos. Dios no ha creado al mal. Es imposible, es incompatible con su naturaleza. Entonces, eres tú el que está haciendo el mal. Entonces, es como aquí Agustín hace la alegoría de la luz. ¿Te acuerdas? Dios es como la luz. ¿Qué pasa si te alejas de la luz? ¿No? Imagínate un lugar donde solo hay una luz y el resto está oscuro. Entonces, ¿qué pasa si te vas alejando de la luz? Cada vez estarás más en la oscuridad. Claro. Pero ¿eso qué significa? Que la oscuridad es una cosa que tú lo puedes agarrar y poner por acá, por allá. A ver, llévame un poco de oscuridad a donde hay luz. No, la oscuridad se define como ausencia de luz. O sea, cuando tú estás a oscuras es porque falta luz. Falta luz aquí. No, eso es oscuridad. Igualito es el mal, pues. El mal no es una cosa que existe y que tú lo agarras y lo pones por acá, por allá. El mal es ausencia del bien. Y esa es la siguiente teoría. A ver, ¿a quién se opondrá Agustín cuando dice que el mal no existe, sino que es ausencia del bien? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era ese grupo que decía que el mal sí existe? A ver, ¿alguien lo apuntó de repente? Ah, ¿quiénes decían que sí existe el mal, que existe un Dios malo que está ahí peleándose con el Dios bueno? ¿Ah, Una quiénes etnia eran? era Los mani, los maniqueos, ¿no? Claro, los maniqueos. Entonces, con esto se está oponiendo. Este es el argumento de los maniqueos. Vamos a poner acá entonces. Agustín dice a continuación que el mal no existe y con esto se opone a los maniqueos. El mal no existe. El mal es ausencia del bien. ¿Qué es? ¿Cómo definimos al mal? Ausencia del bien. Es ausencia del bien. ¿Y cuándo estamos en ausencia del bien? Cuando por el propio libre albedrío decidimos alejarnos de Dios. Ah, ausencia del bien. Ahí está, ¿no? Del bien. Entonces, hasta ahí vamos con esto, ¿no? Entonces, por el momento, Dios es quien nos ilumina, nos da la verdad. O sea, Dios es el perfecto, el que nos da todo. Nos da la razón, nos da la fe, nos da la verdad, nos dice qué hacer, por dónde ir. Ya está en nosotros que usemos las herramientas que Dios nos ha dado, que aceptemos sus verdades usando la fe que nos dio y que luego, usando la razón, podamos explicarlas y comprenderlas, ¿no? Está en nosotros que con nuestro libre albedrío decidamos acercarnos a Dios para en vez de hacernos malos, hacernos cada vez más buenos y parecidos a Él, ¿no? Claro, y está en nosotros justamente alejarnos del pecado, ¿no? No pecar. Esa es la cuestión del libre albedrío, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los seres humanos somos libres, solo los seres humanos, porque solo el ser humano, según la teología cristiana, pues Diosito lo ha creado a su imagen y semejanza. Eh, Solo nosotros tenemos libertad. Ahora, tú sabes que, según el cristianismo, Dios no crea solo al hombre, pues Dios crea todo. Dios crea el mundo entero, toda la realidad, todo lo que existe lo ha creado Dios. Entonces, eso dice Agustín. Dios crea el mundo de la nada, ¿no? Entonces, cuando Dios lo crea todo, todo lo que existe, el hombre, pues también como que Dios ya tiene un plan. Porque cuando tú creas algo, lo creas con un plan en mente, ¿sí o no? Hay muchos acá que de repente quieren ser arquitectos, quieren ser ingenieros, ¿no? Entonces, cuando tienes una idea, lo proyectas en un plano. Claro, tú tienes un plan. Este es mi plan, esto voy a hacer, esto tiene que funcionar así, 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 ¿no? Y finalmente se da la creación, ¿no? Entonces, claro, igualito, ¿no? Dios dice, cuando creó el mundo, pues ya tenía un plan divino, un plan perfecto, ¿no? De cómo iba a ser ese mundo. Eso se llama, muy bien, Angeli, se llama providencialismo. Eso lo llamamos el providencialismo. Providencialismo.
¿Has escuchado el término confía en la providencia divina? ¿Alguna vez te han dicho algo así, algo parecido? Esa frasecita, ¿no? Confía en la providencia. U otra frasecita, Dios proveerá. ¿Ah? Y si no has escuchado esas frases, porque son más para mi mamita, de repente has escuchado o leído por ahí otras frases, ¿no? Más que son así como de tu época, ¿no? Más contemporáneas contigo. De repente has escuchado por ahí la frase, confía en Dios, los planes de Dios son perfectos. O la última, esta sí es totalmente para ti, esta es tu frase. Tu frase es, Dios manda las pruebas más difíciles a sus guerreros más fuertes. Esas sí las has escuchado, ¿sí o no? Y tú dices, ya me cansé de ser su guerrero más fuerte. Ya, bueno. Todo eso es providencialismo. O sea, ¿qué está diciendo? Que Dios ya lo tiene todo bajo control. Que Dios ya lo planificó todo. Voy a borrar porque está chueco. Ahorita lo pongo de nuevo. Claro, o sea, Dios ya planificó, ya hizo tus planes, ¿no? En tus cadenas de WhatsApp te llegan de repente esos mensajes. ¿Eh? Bueno, todo eso es providencialismo. ¿Qué te están diciendo? Dios tiene un plan perfecto. Confía nomás. ¿Mm? Por más que tú digas, ay, me tocó una batalla muy difícil, un problema muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué te diría una persona, no? Es que porque te está poniendo a prueba, porque tú eres un buen soldado, sabe que tú podrás salir de esto, ¿no? Claro, o sea, el providencialismo, al confiar en que todo lo que hace Dios es bueno y es perfecto, entonces tienes justamente que tener esa tranquilidad, esa confianza de que, bueno, al final todo es parte del plan de Dios, ¿no? Y no solo en tu vida, sino justamente en la misma historia. O sea, el pensamiento providencialista sería decir que todo lo que pasa, ¿no? Así parezca una desgracia, así parezca, es parte del plan de Dios. Y si es que Dios de cierta forma no había previsto que suceda algo, eh, ahí está, justamente eso quería decir, ¿no? Así Dios no lo haya previsto, ya pasó algo, ese algo va a ayudar a que se cumpla el plan de Dios. O sea, el COVID-19, digamos, muchas personas pensaban así, ¿no? Muchas personas decían, ya ves, Dios nos está castigando porque somos unos pecadores, ya eso es providencialista, pues un pensamiento providencialista. Alguien que todo lo explica apelando a Dios, porque bueno, al final es parte del plan de Dios. Todo lo que pasa, toda la historia está regida por Dios. Le vamos a poner esto, ¿no? La historia o Dios, vamos a poner acá, Dios como que escribe la historia, ¿no? Vamos a poner así. Dios escribe la historia, determina lo que va a pasar. O mejor en vez de escribe, planifica, ¿no? Dios planifica la historia. Planifica la historia. La historia. La historia. O sea, ya sabe cuál es la meta, cuál es el final. ¿Y cuál es el final? Bueno, el final es la salvación, ¿no? Claro, donde pues triunfará, dice Agustín, la ciudad de Dios, que son básicamente Diosito con sus seguidores, y no triunfará o perderá lo que se llama la ciudad terrenal. O sea, dice, Dios planifica la historia de tal manera que la historia siempre se va a expresar en una constante pugna entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Pero al final de los tiempos, ¿no? Al final de los tiempos triunfará la ciudad de Dios. Triunfará la ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Tiene otro libro, por cierto, Agustín, que se llama así, se llama La Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Profesora, como mi barrio, bueno, no sé, se han inspirado. A ver, acá hay ciertos comentarios, ¿no? Bajo ese criterio, ¿no se estaría contradiciendo con el libre albedrío? Si te salvas, gracias a Dios. Si no te salvas, gracias a Dios. A ver, claro, esos comentarios me sirven, ¿no? Primero el de Renzo, ¿no? Claro. Más, no es tanto si te salvas o no, si no te salvas, ¿no? Porque la salvación es al final, o sea, cuando te mueres, básicamente, ¿no? Si te salvas significa que te vas al cielo.
Si no te salvas, significa otra cosa, que no vas al cielo, sino otra palabra. Entonces, no tanto de salvación, no tanto hablando de salvación, sino de lo que te pasa en vida. Digamos, hablando de tu vida personal. Lo que te pasa en vida es gracias a Dios, siempre gracias a Dios, y no, claro, lo que puedes decir, ¿no? Si de repente no ingresas en vez de salvarte, no ingresas, bueno, Dios tiene otros planes por algo será, Dios tiene otros planes para ti. Claro, hay personas que piensan así, ¿no? Estudié mucho, pero no ingresé, ¿qué pasó? Quizá Dios no quiere que esté en San Marcos, quiere que me vaya a otra parte, ¿no? O si sí ingresas, ¿no? Gracias Dios, sé que estoy destinado a defenderte dentro de San Marcos, algo así, ¿no? Entonces, eso es el providencialismo. Ahora, que tú ingreses o no, es una herramienta que Dios usa para cumplir sus planes. Pero que ingreses o no, como sabes, depende de ti, pues. Depende de tu libre albedrío. No se contradice con el libre albedrío, porque tú tienes la completa libertad, ahora, en este momento que estás en proceso de preparación, para dedicarte a estudiar un montón o para dedicarte a juerguear como San Agustín. Entonces, claro, si tú te dedicas a estudiar, lo más lógico es que vas a ingresar. Si no te dedicas a estudiar, te dedicas a otras cosas, no sé, buenas o malas, pero otras cosas, pues quizá no vas a ingresar. Ahora, pase lo que pase, ingreses o no ingreses, eso Dios lo va a tomar como una herramienta para tu salvación. O sea, como que la meta es esa, la meta es la salvación. Dios te va a salvar a como dé lugar. Pase lo que pase en tu vida, decidas lo que decidas, porque tienes libre albedrío, puedes decidir lo que quieras. O sea, eso se aplica, por ejemplo, a la vida de San Agustín, pues justamente él es ejemplo de eso. San Agustín dice, yo usé mi libre albedrío como me dio la gana, me alejé de Dios, y a pesar de eso, Dios me salvó. A través de mi madre, a través de Ambrosio. Claro, o sea, como que Dios ya tenía un plan para mí. Dios quería que yo sea padre de la iglesia, defensor de la iglesia, que elabore estos argumentos. Entonces, a pesar de que yo me tomé distintos caminos, me alejé, al final incluso ese malestar, ¿te acuerdas cuando tocó fondo? Estaba todo triste y todo borracho. Incluso ese malestar, que puede entenderse a veces como un castigo a mis pecados, Dios lo usó como algo para el beneficio, ¿no? Para el cumplimiento de sus planes. Claro. O sea, por eso escribía, ¿no? Dios que sacas de lo malo, ¿no? Que incluso de lo malo sabe sacar cosas buenas. Eso es providencialismo. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, no se contradice. Pero al final Dios va a tomar eso, incluso tus errores, tus pecados, lo va a tomar para redimirte, para salvarte. Ahora, hay otra cuestión que también ya lo menciona Agustín. Si tú no quieres, porque no quieres, tú eres terco, no quieres, Dios te da las opciones, pero no te quieres salvar. O sea, imagínate a Agustín, que cuando estaba ahí tocando fondo, no quiere, terco, igual, no vuelve, sigue orgulloso, sigue en su vida. Ya, pues si sigues así toda tu vida hasta que te mueres, ¿qué más quieres, pues? Ya tuviste, bueno. Claro, o sea, el objetivo era la salvación, pero si no pones de tu parte es porque renunciaste a Dios, no quieres a Dios, entonces te vas al infierno. Que Agustín lo define justamente como ausencia de Dios. ¿Qué era el mal? Ausencia del bien. Entonces, ¿qué es estar en el infierno? No es estar en un lugar donde te quemas, es vivir eternamente en ausencia de Dios. Algo así. Ya es una cuestión teológica. Bueno, entonces acá viene la cuestión del providencialismo, ¿no? Por acá vamos con los últimos argumentos. Tenemos el argumento contra los escépticos que desarrolla Agustín, donde nos dice que la duda absoluta es imposible. La duda absoluta es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué es un escéptico? Justamente una persona que se presenta como alguien que duda mucho, ¿no? Imposible. Que duda de todo, que te dice no se puede tener certezas, todo es dudoso en el mundo, mejor ni hablo, mejor ni busco conocer. Esos son los escépticos. Entonces, ¿qué dice Agustín frente a lo que dicen los escépticos? Yo creo, dice Agustín, que es imposible ser un escéptico total, que es imposible dudar de todo. Porque aunque me esforzase por dudar absolutamente de todo, ya dudo de que existo, dudo de que el mundo es real, dudo de todo.
dudo de que tengo manos y pies, de que tengo sentidos, de la información de mis sentidos, dudo de absolutamente todo me parece falso, confuso, no sé. Pero a pesar de eso, aunque me pusiera en esa actitud, en mi razón aparece una idea de la cual ya no puedo dudar. ¿Cuál es? Es la idea de que justamente estoy dudando. Claro, y cuando estoy dudando sé que soy alguien, pues sé que soy algo que duda, algo que piensa. Entonces ya tengo una certeza, pues, que hay chicos que saben bastante. Entonces eso me está diciendo, pues la duda absoluta es imposible, porque aunque dudase de todo, dudase de todo, tengo la certeza, tengo la certeza de que soy alguien que duda, de que soy alguien que duda. Este argumento también lo va a tomar Descartes en la modernidad. Alguien que duda. Ahí está, ¿no? Vamos con el último argumento, chicos. El último argumento que elabora San Agustín es el argumento, es el argumento eh, para explicarnos que Dios no tiene tiempo. Es una cuestión teológica, ¿no? Algo por ahí compleja en la época de San Agustín. Se preguntaban en esta época, ¿no?, en la que vivió San Agustín, había algunos curiosos, de repente hay jóvenes curiosos que se pueden hacer esta pregunta, ¿no? Imagínate un chibolo, ¿no?, que se acerca a Agustín. Agustín, tú que eres bien inteligente, una pregunta te quiero hacer, tú que sabes mucho de Dios. A ver, Agustín, tú dices que Dios lo ha creado todo, el mundo de la nada, ¿no? Sí, 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 Dios creó el mundo. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema con eso? No, 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 Agustín, no te pongas bravo. Eso lo estoy diciendo. Yo tenía una pregunta más bien. Si Dios creó el mundo, entonces, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? ¿Por qué lo creó en ese momento y no antes? De repente le daba pereza, no quería, cambió de decisión, luego ya quiso, antes no quería. ¿Qué estaba haciendo antes? Una pregunta, nomás me da curiosidad, ¿no? Como que qué estaba haciendo Dios, ¿no? ¿Qué era un Dios cuando no está creando cosas? Y ya, bueno, Agustín responde a este joven curioso, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? Porque Agustín es así, ¿ah? Como Agustín ha tenido su vida bien terrible, Agustín era así como Plotino era. Plotino se traumaba con lo que veía. Agustín se traumaba cada vez que se acordaba de lo que hizo de joven. Mientras más se acordaba, más traumadito y se cerraba más y más. Era un cristiano así recontra cerrado, defensor de la iglesia. Claro. Entonces, cada vez que encontraba así a alguien que cuestionaba la iglesia, se ponía así bien furioso, se ponía a la defensiva. Entonces, cuidado con preguntarle cosas a San Agustín, ¿no? Bueno, presta atención a la explicación. Ya, mira, te voy a explicar, ¿ya? Pero advertencia, yo solo explico una vez. Si no entiendes, ya veremos. Mira, el tiempo es algo, ciertamente. Entonces, cuando yo digo que Dios creó todo, me refiero a todo, incluido ahí eso, pues el tiempo. Dios creó el tiempo. Y como sabes, términos como antes, después, ahora, el futuro, el pasado, son términos temporales. Nosotros usamos esos términos porque nosotros entendemos lo que es tiempo. Nosotros existimos en un tiempo. Para nosotros hay antes, hay después, claro. Pero si no hay tiempo, pues no hay antes, no hay después, no hay ahora. Y justamente estamos diciendo que Dios creó el tiempo. O sea, sin la creación no hay tiempo. O sea, si quieres, cuando Dios no creaba nada, no había tiempo. Dios es un ser sin tiempo, lo que se llama ser atemporal. A diferencia de los hombres que existimos junto con el tiempo, Dios no. Dios está fuera de toda su creación, por tanto, fuera de todo tiempo, ¿ya? Como Dios no tiene tiempo, es atemporal, pues a Él no le puedes aplicar esas palabritas a antes, después. No puedes preguntar, ¿qué estaba haciendo Dios antes? ¿Y qué hará después? ¿Y cuánto se demoró Dios? No, no puedes aplicarle el tiempo a Dios. Eso es para ti.
¿no? Cuando la Biblia dice Dios creó del mundo en 7 días, eso es para que lo entienda tu cerebro de humano, que entiende todas las cosas en tiempo, pero Dios no tiene tiempo. Claro, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió? Hoy de repente chivolo, sí, creo que sí entendí, pero entonces, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el tiempo? Ya, pues como Agustín es, ya te dije, ¿cómo es Agustín? ¿Va? Agustín es bravo. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios antes de crear el tiempo? Estaba creando el infierno para que se queme la gente corcha como tú. Chao, no molestes. Así es San Agustín. Bueno, entonces es lo que dice, ¿no? Dios creó el tiempo. Ya con eso acabamos, que es el último argumento. Acá. Dios creó todo, incluido el tiempo. Dios creó todo, incluido el tiempo. El tiempo. Por tanto, el tiempo. Por tanto, Dios es un ser atemporal. Por ello, Dios está fuera del tiempo. Está fuera del tiempo. Es atemporal. Es atemporal. No tiene tiempo, no le puedes aplicar fórmulas como antes y después. Bien, chicos, con eso acabamos y rápidamente pasamos a resolver nuestro materialcito. Ajá, ¿qué te ha parecido, Agustín? Es chévere, Agustín. De una vida inspiradora. Justamente Agustín es santo por su vida, porque es, digamos, como cualquier pecador que se arrepiente, ¿no? Y por eso es un ejemplo. Es un ejemplo para muchos que pueden estar igualito que él. Bueno, a ver, chicos, primero que nada, vámonos al texto, ¿ya? Vámonos al texto, que es lo más importante. Al final, en las preguntas 14 y 15, tenemos un texto, ¿sí? Ya estás todos deben estar ubicados en su texto. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos a leer, ¿ya? Todos, ya sabes, concentrados acá. Sigue la lectura con tus ojos. No estés haciendo otras cosas. A ver, dice, la antropología agustiniana está fuertemente teñida de platonismo. En el hombre existen dos sustancias distintas, espiritual la una, material la otra. El hombre, propiamente hablando, no es su cuerpo, ni tampoco el conjunto de cuerpo y alma, sino el alma. El hombre es un alma racional que se sirve de un cuerpo mortal y terrestre. En el alma, a su vez, San Agustín distingue dos aspectos, la razón inferior y la razón superior. La razón inferior tiene como objeto la ciencia, es decir, el conocimiento de las realidades mutables y sensibles, el conocimiento de nuestro entorno físico con el fin de que nos sea posible coadyuvar a nuestras necesidades. La razón superior tiene como objeto la sabiduría, el conocimiento de lo inteligible, de las ideas, con el fin de que sea posible elevarse hasta Dios. Es en esta razón superior, cercana a Dios, donde tiene lugar la iluminación. Ajá, ¿qué te parece el texto? Bastante entendible, ¿sí o no? Tenemos muchas cosas de platonismo, como lo dice el mismo texto, está teñida, recontra teñida de platonismo, y tenemos lo que aparece acá, ¿no? La teoría de la iluminación. Entonces, primero, a ver, vamos a hacer un análisis. ¿Qué dice la primera parte del texto, no? Bueno, me está dando la indicación de que la antropología, o sea, la concepción del hombre, del ser humano que tiene Agustín, es muy parecida a la de Platón, está teñida de platonismo. Claro, está diciendo en el hombre coexisten dos tipos de sustancias, ¿no? Una material, que sería obviamente el cuerpo, y otra sustancia espiritual, ¿no? Que sería, pues, el alma, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas para Platón? ¿Qué decía Platón en su antropología? ¿El hombre qué es? ¿El hombre es su cuerpo, es su alma, es los dos? Es alma, ¿sí o no? Para Platón, el hombre solo es alma, solo solito. Entonces, es lo que presenta también acá, ¿no? El hombre es
alma racional, dice. Pero mira, acá hay un pequeño detallito, que sí es importante en San Agustín. Alma racional que se sirve de un cuerpo mortal y terrestre. ¿Lo ves esa parte? ¿No? Dice, el hombre es alma racional que se sirve, o sea, que emplea, que utiliza el cuerpo. Eso es algo que no decía Platón. O sea, Platón decía, el hombre es alma inmortal y punto. Acá, Agustín está aceptando que el hombre es alma inmortal, alma racional, pero también está aceptando que el cuerpo es una especie de herramienta, que si bien no es su esencia, pero es algo que le sirve, como una herramienta, pues, que le sirve al alma. Así como la razón es sierva de la fe, el cuerpo es como siervo o herramienta del alma. ¿Mm? Interesante. Es una idea nueva que está desarrollando San Agustín. Luego, habla del alma. En el alma a la vez encontramos dos aspectos diferentes, una razón inferior y una superior. La inferior, ¿de qué se encarga? De la ciencia, del conocimiento de las realidades mutables y sensibles. O sea, la razón inferior, diría, se encarga de hacerme conocer de qué color es la pizarra, las leyes de la física, todo lo que quieras, de este mundo material, el entorno, claro, el entorno físico. En cambio, la razón superior es la que está ligada a la sabiduría, al conocimiento de las ideas. Ya con eso tienes un recontraplatonismo, pues, o sea, de lo perfecto. Si quieres, al conocimiento de Dios o de las verdades de Dios, ¿no? Y claro, es justamente en esa razón superior, me dice, donde tiene lugar la iluminación. Vamos con las claves, chicos, de una vez. La 14. Podemos afirmar que la antropología agustiniana es principalmente platónica porque, a ver, ¿por qué es platónica? La C me dicen, considera que el cuerpo está subordinado al alma, por supuesto, muy bien. Vamos con la 15. En el texto la palabra iluminación tiene un contenido ligado a qué? A ver, excelente, muy bien chicos, excelente. Ligado a la sabiduría, ¿no? La iluminación es sinónimo de conocimiento de las verdades de Dios, o sea, sabiduría. Muy bien chicos, entonces vamos a dar las claves desde la pregunta número 1. Si las has marcado, dímelas. A ver, ¿qué marcas en la pregunta número 1? Mientras la filosofía griega presenta la razón como instrumento que permite comprender al ser, la medieval considera que sobre la razón hay una facultad superior. ¿Cuál es? La fe, muy bien. Oponiéndose a los escépticos. A ver, contra los escépticos, ¿qué decía? Dice, sí hay una verdad absoluta. Por otro lado, con relación a la posibilidad de que el hombre alcance la verdad, ¿qué plantea Agustín? Claro, sí o no. Es indispensable la iluminación divina para alcanzar la verdad. A ver, la patrística, ¿por qué se llama patrística? Porque aparecen quienes, muy bien, los padres de la iglesia. San Agustín de Hipona, al igual que el filósofo griego, a ver, vamos a leer, consideró que la sabiduría es ubicada dentro del alma. ¿Quién decía eso? Sócrates, ¿sí o no? Excelente. Hay chicos que saben acá un montón. San Agustín consideró que el bien absoluto es la suprema entidad. Tesis compatible con las propuestas. A ver, ¿quién decía eso? ¿El bien absoluto es la suprema entidad? Platón, ¿sí o no? Claro, con las tesis platónicas. Paola es catequista y estudiante de ciencias naturales y matemáticas. Considera que sus estudios no solo le sirven para alcanzar una profesión, sino sobre todo para defender sus creencias religiosas. A ver, cuando Paola dice, el saber matemáticas, el saber ciencias me ayuda a defender mi religión, ¿qué está diciendo? ¿Ah? En ese sentido, Paola concuerda con la concepción filosófica de San Agustín, para quien la razón es la guía y la fe es sirvienta. ¿Qué marcas en la 6? ¿Al revés, sí o no? La ciencia está al servicio de la religión, claro. Así sería, ¿no? Claro, dice, mis conocimientos científicos ayudan a defender mi religión, está diciendo Paola. Muy bien, sería la E de Nanito. Frente a la posición escéptica de negar alguna seguridad en nuestros conocimientos, Agustín de Hipona propuso, si dudo soy, si dudo existo. Entonces, esa afirmación reconoce qué cosa muy bien, la posibilidad de tener certezas. Tengo certezas. La teoría de la iluminación propuesta por San Agustín sostiene que Dios proporciona al alma humana verdades que son aceptadas por la fe. A ver, ¿cuál sería una afirmación concordante con eso? ¿Cuál sería? A ver, algunos me dicen la D, otros me dicen la C. No, la D creo, ¿no?
Las verdades de Dios se aceptan, claro, sí o no. Eso es lo que dice, hay que aceptarlo como no lo cuestiones, solo acéptalo. Después ya tu razón se encargará de explicarlo. Sí, como afirma San Agustín, Dios crea todo lo existente, entonces también crea el tiempo. Por tanto, cuando aún no había creación, no había forma temporal. Ello permite sostener qué cosa. A ver, ¿cuál es la consecuencia de esto? Decir que Dios no tiene tiempo, la ve, ¿sí o no? Muy bien, no existen sucesos anteriores a la creación, no hay antes de la creación. Sobre la base de sus creencias religiosas, José afirma que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Por tanto, le da atributos como muy bien, como la libertad, excelente. A ver, relaciona ahí, dime la clave en la 11. Pecado, providencialismo, creación. ¿Cuál sería la clave en la 11? Correctísimo, muy bien. La C de casa. A ver acá, ¿cuáles son correctas en la 12? ¿Cuáles son correctas? Muy bien, 1 y 3 de dado. La última, a ver, San Agustín es autor de La ciudad de Dios. ¿Verdadero sí o no? Claro. ¿Agustín se hizo partidario del maniqueísmo? Sí, en alguna época de su vida. ¿La filosofía de San Agustín recibió influencia de Platón? Y la última, Agustín de Hipona sostuvo que la fe es sierva de la razón. No, eso es falso, es al revés, ¿no? Muy bien, clave A de avión. Y con eso acabamos, chicos. Cuídense mucho, muchas gracias por la atención prestada, porque lo has hecho como siempre excelente, ¿ya? Entonces, un abrazo hasta sus hogares, cuídense. Chao, saludos. Chao, Miss, cuídese. Gracias, gracias, hasta luego. Gracias por la clase. Gracias por la clase. Gracias, gracias. Chao, profesora, muchas gracias por la clase. Gracias, Miss. Gracias. Chicos, a ver la encuesta, por favor, no se retiren hasta llenar la encuesta e ingresar al quizzes. Por favor, rapidito, chicos. Ya encuesté, pero se me perdió ya lo volví a mandar. Gracias. Chicos, cuidado con su audio. Cuidado que se le escapa algo revelador por ahí. Chicos, ingresen a la encuesta, por favor, y luego el quizzes rapidito. Faltan 60 personas en la encuesta. Rápido, chicos, rapidito, rapidito. Rápido, muchachos. Alejandra, ¿ya estás ahí? Alejandra Asia.